Buenos días, queridos amigos, señoras, señores. Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia dentro del ciclo dedicado a empleo y empresa organizadas por el Grupo ECR en el Parlamento Europeo. Muchas gracias a los presentes en la sala, a los que se unen de forma telemática y también a los que nos escuchen esta conferencia grabada en un futuro. También mi agradecimiento a los equipos técnicos y de interpretación y hoy en todas las lenguas del grupo, inglés, polaco, italiano y además español. Una vez más, queremos aprender de la mano de profesores universitarios y expertos los fundamentos sobre los que se debe asentar estas políticas sociales de la Unión Europea. Tenemos con nosotros 4 personalidades de excepción. El eurodiputado de Países Bajos, Rob Ross, que todavía no ha llegado, el profesor español Rafael Martins de Lima, que participará en remoto. ¿Qué tal, Rafael? La profesora estadounidense Jacqueline O'Hale. Gracias, Jacqueline, por estar aquí. Y la eurodiputada, gran compañera mía de la Comisión de Empleo. Compartimos muchas sesiones y muchos informes juntas. La eurodiputada de Polonia, Elżbieta Rafalska. Muchísimas gracias, Elżbieta, por acompañarnos en esta jornada. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, una palabra que, como la de libertad de empresa y la propiedad privada, a veces apenas figuran en la agenda política de la Comisión y tampoco en las iniciativas legislativas del Parlamento Europeo durante este mandato. Al contrario, muchas de las acciones que se lanza a la Comisión de Empleo están muy distanciadas del emprendimiento. Nuestro tejido empresarial está perdiendo densidad a marchas forzadas. En España estamos viendo cómo empresas automovilísticas se van de nuestra patria y otro ejemplo importante, el que hemos sufrido la semana pasada, ¿no? Una empresa inmobiliaria que ha decidido trasladarse a los Países Bajos, precisamente la nación de Rob Ross, el eurodiputado que también nos acompañará en un ratito. ¿Y por qué se están marchando? Pues muchas veces por el infierno fiscal que se ha creado en nuestro país. El emprendimiento es la manifestación de una cultura social y económica madura. Es la vía para generar riqueza y prosperidad. El arranque, la iniciativa del emprendedor necesita de reconocimiento social y también del apoyo institucional. El éxito de su proyecto es el éxito de todos. Las instituciones deberían ayudar para que sea competitivo. El primer beneficiado de los buenos resultados de una empresa es el gobierno, ¿no? El principal beneficiado. El emprendimiento crea nuevas oportunidades de empleo, pero también de servicios, de productos. El emprendimiento nos permite dar pasos hacia el futuro. Un futuro donde van a florecer los talentos y las vocaciones de personas individuales que luego además van a tener la capacidad de liderazgo de formar equipos en un espectro de intereses mucho más amplios que los que nos encontramos hoy aquí, ¿no? Que muchas veces la crítica que tenemos es que si se favorece algo el emprendimiento es solamente si va dirigido a determinados valores o determinadas iniciativas que están alineadas con los valores ahora mismo de la Unión Europea. Favorecer el emprendimiento es imprescindible. Esto es por eso que hoy nos centraremos para tratar este tema, ¿no? Para tratar en profundidad este tema. En profundidad. Después empezaremos, por lo tanto, como primer interviniente, no sé si teníamos pensado que participara como primer interviniente el señor Ross, que no ha aparecido. Por lo tanto, vamos a dar paso, por lo tanto, al profesor Rafael Martins, que está en remoto. Yo creo que sí, no sé si está. Rafael, ¿estás? ¿Te lanzas al ruedo así, aunque sea fuera de tu turno? Pues muchísimas gracias, Rafael Martín de Lima, desde Madrid. Va a hablar en inglés porque quiere subrayar, ¿no?, el carácter internacional de nuestro encuentro. Rafael es ingeniero de formación, concretamente ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, con especialidad en la gestión y organización industrial. Dispone también de un MBA por INSEAD y además un doctorado en economía y finanzas por la UNED.
Ha impartido clases como profesor universitario y de posgrado en el Instituto de Empresa desde hace 20 años en las áreas de productos estructurados y derivados, renta fija, mercados de capitales y financiación empresarial y de proyectos. Es CEO de Martin de Lima desde 2010, especialista en servicios periciales en las áreas de Corporate Finance and M&A, Finance, Engineering, Capital Markets, Renewable Energy, Waste Management y Risk Management. Desde esta disposición se ha encargado de escribir informes periciales para defender en juzgados internacionales de arbitraje, tanto en París como en Londres. Se ha encargado también de asesorar en transacciones de M&A y además ayudar y valorar diferentes negocios de áreas tan amplias como energías renovables, propiedad intelectual o instituciones financieras. Durante su trayectoria profesional ha ejercido como consultor en McKinsey, director de planificación de negocio en Amadeus, subdirector general adjunto de Banco Santander Management y director del Grupo Gira. Asimismo, ha llevado a cabo numerosas operaciones de ingeniería y finanzas, en especial hincapié en operaciones de M&A y desarrollo de negocios. Nos va a hablar hoy aquí en el Parlamento Europeo sobre las amenazas contra el emprendimiento y cómo incentivar la iniciativa. Muchísimas gracias, profesor. Te doy la palabra. Can I work already? Muy bien. ¿Puedo empezar? ¿Funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona bien? ¿Tú nos escuchas a nosotros, Rafael? Sí, ahora parece que hay problemas de sonido. A ver, creo que tienes que dar al botón Speak Button. Speak. Ahora sí. Vale, perfecto. Well, so is it working, right? Right. Okay, perfect. So thanks a lot. First of all, thanks a lot, Margarita, and team for giving. Disculpen, pero debido a la mala calidad de la conexión no podemos realizar la interpretación. Disculpen. An honor. Okay. Margarita has introduced me. I'm very used to give conferences all over the world, you know, with IE Business School. Normally, my conferences, you know, are issues related to finance, you know, recently, in many occasions, actually to fintech, you know, cryptocurrencies and things like that, where there is lots of entrepreneurship, okay? But today, I was asked to talk about, you know, problems that entrepreneurship finds, okay? Of course, I'm going to focus in Europe. I'm going to point you, I mean, Debido a la mala calidad de la conexión, por desgracia, los intérpretes no pueden realizar la interpretación. Disculpen. Let me see what is here right now. I think it's working, right? Sí, te escuchamos. Rafael, yo no sé si tú nos ves. A ver. Yeah, for me it's working perfectly well. Okay, so I mean, I enclose you. I think I sent you a document. In any case, I will talk because I remember when I was working at McKinsey, one of the directors said that I mean, slides are useful if you don't know how to talk, you know. But if you know how to talk, I mean, they're not so useful. So in any case, you know, I'm going to talk about 5 main problems I find, you know, in Europe. Okay. As I said before, probably as well mostly in Spain. So the first one is that entrepreneurship is not well regarded. Okay, what I see is that nowadays, you know, being a startupper. Okay, so a startupper is somebody that really creates a new company, and normally it's a company based on, you know, on the internet, an online company. Is very well seen. You know, it's cool actually. Okay. But, you know, but being an entrepreneur, you know, a typical entrepreneur of any other sector is not so in fashion, actually. So, actually, what I find is that entrepreneurs, and that's I'm talking about Europe, because in the US, clearly this is not the case, okay? So entrepreneurs is many times the bad guy, you know, within a country, right? So that is curious because these startuppers at the very beginning, they are seen as very cool people, you know, but when they start hiring people,
they suddenly become, a bad guy, right? So, and that, I'm very sad to say that, unions, and many politicians really doesn't help to do that because, they try to, and I understand because this is something based on vote, okay? So clearly there are many potential employees or citizens, and the number of entrepreneurs is really small, right? Something that of course, the idea is that entrepreneurs should grow because entrepreneurs for me is like the fuel of an economy, right? So as I said, unions and many politicians doesn't understand that employment creators, are really entrepreneurs, right? And not only that, but public employees also are fitted from private employment. Okay, so when talking about chicken and egg, really this is chicken, right? So entrepreneurs really are the fuel for an economy. But the main problem I find to become an entrepreneur, not only to become but to resist being an entrepreneur, okay, is really that you do have a quite bad image, in given countries and in given parts of the countries and given parts of the people of a given country. Personally, I'm an entrepreneur. I have 12 employees, okay, in my company. My employees are like I treat them like partners, but they are employees indeed, okay. I feel in given cycles, in given circles, it's not so easy to resist criticism from many people. Okay, so that is the first, and from my point of view, one of the main problems to become or to be entrepreneur, right? Second is and that is something that is happening nowadays. Hiring becomes a real challenge. Okay. Why? There are many reasons I find to explain that. Probably the first one, and I believe Margarita will agree with me, because we are fathers of big families. Okay, is because demography. Okay, so clearly nowadays, the pyramids, the demographic pyramid is becoming inverted. Okay, so there are not so many people of 18, 19 years old, right? Or 20, 21, 22, things like that are available. Okay, so indeed, it's a strange situation, right? But hiring really becomes a problem. Actually, there are lots of, in addition to that, there is a tendency right now, okay, when you make an interview to somebody else, it's very common. I'm not gonna say is 100% of the times. It's not even probably 60% of the times. But on the other side, I would say it's quite common. That first question many people ask is about, rares and vacations and how much time I'm gonna work and things like that. Should I get teleworking, and things like that. So they're not asking you about the job, how much I'm gonna learn and things like that. Okay, something that I find really, really surprising. Why I'm saying that, because if you start to work in a new company or in a startup, okay, then creativity, is key. Okay, so to create a company, actually, creativity is really key, right? And creativity doesn't understand about if I'm starting to work at 9 o'clock, 10 o'clock, or 8 o'clock, right? Creativity comes at any time. Okay, actually, I normally say when I start working in McKinsey, several years ago, normally my ideas came to me when I was taking a shower in the morning. Okay, so creativity is key for a company to develop. Okay, a company to really evolve, to grow, and at the end of the day,
to hire more people, to get more employments, okay? So indeed, when you start a company, you need to dedicate time and effort, okay? And time and effort doesn't understand about timetables, okay? Not only that, but also for me, a key to success, and probably this is because I used to work in the company I mentioned before, okay, McKinsey, is because, you have to look for excellence. I always give the example of Steve Jobs, the founder of Apple, but also he has been the founder of Pixar, which is the company that now belongs to this Walt Disney company, okay, that created Monsters, Inc., okay, so this kind of, films for kids, or not only for kids, but also for Finding Nemo, things like that. So this guy was really a nightmare, okay, because he was looking for really a perfect film. So he was really somebody very hard to work with, okay. But at the end of the day, he took probably, 3 months that he should to get the final product. But the final product was so successful that he was able to create this company Pixar, and we have profit. I'm sure that all of you have seen one of these films from this guy. But he was really looking for excellence. The third problem I see, I know I have 50 minutes, so please correct me if I am taking too much time, right? The third problem I see for entrepreneurship in Europe is markets, okay, with enough size. So European Union, I believe, is a breakthrough. It's amazing. The second thing I find key for developing companies is the euro, okay, the currency. I used to work, as Margarita has said, in Banco Santander, and I was part of the team that bought banks both in Europe and in the Americas, okay? And, Santander wouldn't be what it is today without euro, right? So if we in Spain, we keep on working with peseta, Santander wouldn't be what it is nowadays, okay? So really, size is king, not only for product-based companies, but also for service-based companies. So, for example, national language is a barrier. My company, that as Margarita has explained, we write forensic reports, okay? We work both in English and in Spanish, but mostly our clients are in Spain, right? So why? Because in France, you have to develop reports in French. In Italy, you should do it in Italian. In Germany, of course, you have to do it in German, right? So this is a barrier in order to grow, because these huge service companies like Big Fours and all that stuff, at the end of the day, they are always based on or created from the United States because they only have one language, okay? Surprisingly, regional languages are becoming an additional barrier. In Spain, we suffer from this regional language stuff, and every day this is an additional artificial or created recently barrier. Okay, of course, tax and law harmonization is key as well. Okay, I'm talking about from an entrepreneurship point of view. You want a single market, you want a single tax, you want a single law, because then it becomes much easier, to grow and, as I'm saying, to jump, right? To jump to the world. Okay, so for U.S. companies and even nowadays for Chinese companies, although China is China, I'm not gonna go through it, but you know what I'm saying. Okay. To jump to the world is key for, at the end of the day, to create a large corporation, right? But to create a large corporation, one of the first steps or feat you have to do is that your base, your headquarters or your base country should be large, okay? So it's much better if your home country is the European Union than it is Spain or whatever country you can think of, okay? So, but for us in European Union, it's not so easy due to this language, tax, and law barriers, right? For, taxes, okay? Taxes, I think that governments, states, okay, they should treat taxes advantages as an investment, okay? So, you invest money because you expect in the future, right, to receive money, to receive interest, to receive profitability,
And for me, states should treat tax advantages to entrepreneurs in the same way. So it's an investment for in the future, get more taxes, which of course I do believe is fair. But to get things, you have to feed, right? So indeed, I think tax advantages should be seen as investments, and probably in this way, some governments will be more willing to invest in entrepreneurship, right? And finally, regulations. Okay, regulations is something that it's becoming really crazy. Sorry, because I must say that. Okay, so I see regulations as a break. Regulations, I would say, not only from the public side but also from the private side. So my company, as I told you before, is a very small company, 12 employees. But we do work with many, in the case of Spain, IBEX 35 companies, but also multinationals and things like that, something that I'm very proud of, by the way. But what we are finding, especially from the last year, these portals of procurements, okay, so you have to go through an amazingly difficult, process to apply for being provider of one of these companies. So you have to fulfill lots of requirements, okay? We dedicate one person, right? One full-time person only to, to fulfill all the requirements, to send documentation, to explain, to explain whatever things we are asked for, okay? And this is from the private side. From the public side, on the other side, you are a new entrepreneur or startupper, if you have to fulfill with all the employment rules regarding, spaces and all that stuff, all these regulations, I mean, you just can't, okay? If you have to fulfill these new data protection rules, okay, I mean, you have to dedicate one person to do that, okay? And, when you are starting a company, you don't have money to pay for a person just to fulfill all the data protection rules, right? And, of course, regulations, different regulations per country, something connected with what I said before, rigidity in compensation. These are, all of those, are really breaks to the activity of being an entrepreneur and to develop companies, and at the end of the day, to employ people. Of course, when you own a company, when you have a company, or when you work in a company with 20 employees, you can start thinking about dedicating one person to data protection or one person to employment rules, okay? Well, so this is basically what I want to tell you. I think I more or less used 50 minutes. That was the time I was assigned. So thank you very much indeed. And if you have any question, I'm very pleased to talk to you, or at the end of the conference as you want to decide it. Muchísimas gracias, Rafael. Se nota que eres empresario, ¿no? Se nota pues cuando estás hablando de las barreras regulatorias, ¿no? La cara que pones, ¿no? Porque sabes lo que supone, ¿no? Las múltiples cosas que se han ido pidiendo. Sí, por favor, quédate porque ha suscitado mucho interés este tema. La sala está llena y sabemos que va a haber preguntas y seguro que va a haber alguna dirigida para ti. También me ha parecido interesante cuando te has parado a intentar describir el carácter del emprendedor, ¿no? Creo que es algo en lo que nos tenemos que fijar todos, ¿no? Porque ese carácter muchas veces no es el perfil que se está queriendo construir, ¿no? No en la Unión Europea, no en nuestros países, ¿no? Por una inquietud de promoción de unos valores quizá más rígidos, ¿no? Donde la flexibilidad pues, suele ser un inconveniente. Y como tú has dicho, las ideas surgen pues, en la ducha, ¿no? O a lo mejor una noche de desvelo. Y ese carácter pues, hay que darle valor, ¿no? A ver cómo los diferentes perfiles o las diferentes personalidades son todas necesarias en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, pues, hoy tenemos la suerte de contar con, pues yo creo que de los pocos eurodiputados que son emprendedores.
y que tienen ese carácter, ese arranque, ¿no? Ese arranque que quien ha liderado proyectos pues sabe cuál es, ¿no? Y ese es nuestro compañero eurodiputado Rob Ross de Países Bajos. Gracias, Rob, por estar aquí, porque hemos querido saludarte al comenzar, pero no habías llegado, ya estás aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Estudió Ingeniería Eléctrica y Administración de Empresas y después de trabajar en el sector privado se convirtió en empresario, fundando y adquiriendo y fusionando diversas compañías antes de venderlas, después de haber aumentado significativamente su valor, algo que tiene mucha importancia precisamente por la conferencia de hoy. Tras ser elegido en el Parlamento Europeo en esta legislatura, está especializado en asuntos de energía, libertad de expresión, también es coordinador en la Comisión de Lecciones Aprendidas de COVID, donde estamos juntos. Rob nos va a hablar del emprendimiento, ¿no? Y cómo debe estar presente como impulsor del desarrollo, y lo hace como miembro de CR para que podamos enmarcar el concepto de emprendimiento dentro de una línea importante del grupo ECR. Muchas gracias, Rob. Tienes la palabra. Thank you for this beautiful introduction, Margot. Gracias a Margarita por esta presentación tan bonita. Muy buenas tardes, señores y señores, y gracias por invitarme hoy para hablar sobre este tema tan importante como es el emprendimiento como un motor para el desarrollo. Como un diputado conservador holandés y también empresario, considero que fomentar la cultura del emprendimiento es vital para crear crecimiento económico y el desarrollo humano. Y empecemos por la libertad. Hay una relación entre la innovación y la libertad. El crecimiento económico hace que la vida sea buena. El crecimiento económico procede de los empresarios. La libertad de la imaginación de personas que se atreven a asumir riesgos. Y desde luego no desde los gobiernos. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, prometió que al principio de su legislatura que iba a reducir las normas. Yo pedí un 30% de reducción de las normas y se aprobó una resolución, pero la realidad es que cada vez tenemos normas más asfixiantes, o sea que esto es peor que el estancamiento, estamos retrocediendo. El Pacto Verde, la taxonomía, el Fit for 55, la gobernanza social y ambiental y los ODS son solo algunos ejemplos de más leyes, más normativas con normas sofocantes, que además no cesa, y por mi experiencia he de decir que cada vez es más complicado para las pymes poder estar al día con todos estos reglamentos. El GDPR fue para mí el colmo. Ya lo último, aunque la idea era regular a las grandes tecnológicas, hubo un impacto enorme en las pymes. Y yo, no sé, es que ya no quería cumplir con estas normas. Que no tenían ningún sentido, además que habían elaborado una serie de personas que nunca se habían arriesgado su dinero, que no tenían ni idea de lo que es un empresario. Pues por eso quisiera referirme a algunas de las preocupaciones de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea es demasiado burocrática, demasiado centralizada. Y esto obstaculiza el crecimiento económico y la creación de empleo. Y soy sobre todo crítico con el Pacto Verde, que considero no está bien planteado y afectará sobre todo a las pymes y a los empresarios más pequeños. El Pacto Verde es malo para las empresas y lo será también para los consumidores. Hace 2 años esto podría haber sido una declaración controvertida, pero creo que a día de hoy estas ideas ahora son consensuales, e incluso en los medios de comunicación y entre los políticos. Si examino los últimos debates en Estrasburgo sobre la estrategia europea para promover la competitividad industrial, creo que quedó patente que la gente está empezando a darse cuenta de que la industria europea necesita menos reglamentos en vez de más reglamentos. Y quedó claro que el cumplimiento con los reglamentos sobre el Pacto Verde iban a requerir inversiones considerables de la industria europea, en una época en la que ya nos topamos con unos precios de la energía desbocados y de una inflación elevadísima. Incluso
el PP pidió a la Comisión que revisara su agenda legislativa, aplazando todas las propuestas legislativas que van a tener un impacto en nuestra industria, algo que yo ya pedí en 2020. Y parece que la Unión Europea está haciéndolo todo al revés. Primero se imagina este gran plan, luego se aplica y después se analiza su viabilidad, su asequibilidad o los riesgos que entraña. Pero bueno, yo quisiera referirme a la situación en general. Yo creo que hay que centrarse en fomentar la cultura del emprendimiento. ¿Y esto qué significa? Pues crear un entorno en el que los empresarios puedan prosperar, puedan crecer sin reglamentos innecesarios o barreras. Los reglamentos siguen a la innovación y no al revés. Y la innovación no tendría por qué basarse en un proceso de arriba abajo. Los políticos burocráticos en Bruselas no pueden decidir qué tiene que inventar la gente o qué tienen que hacer las empresas. Yo creo firmemente que la innovación es un proceso de abajo arriba, que sucede si hay libertad. Y yo me temo que en un enfoque de arriba abajo, el dinero de los contribuyentes se invertirá en tecnologías subvencionadas, empleo subvencionado. Los subsidios no aminoran los riesgos. Estamos hablando de que lo que pasa es que hay una competencia para sacar fondos y esto hace que los subsidios sean una constante. Por eso lo fundamental para la innovación es la libertad y tenemos que centrarnos en un poder centralizado en vez de empoderar no en un poder centralizado, sino en empoderar a las personas. Normalmente las empresas pequeñas y las startups son los motores del crecimiento económico que crean empleo, productos y servicios. Las empresas grandes como Apple o Microsoft no suelen invertir en innovaciones grandes, sino en empresas pequeñitas y con un coste importante. Estas son las empresas dinámicas, las pequeñitas. Y quiero ser concreto, no queremos que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer, no queremos que los gobiernos nos impongan impuestos altos, no queremos que los políticos hagan pactos verdes o que generen esta inflación, no queremos estudios de género o propaganda constante sobre la inclusión y la igualdad. Para conseguir todo esto necesitamos acabar con las barreras innecesarias al emprendimiento, con impuestos bajos y con un entorno con una buena infraestructura, precios bajos de la energía, buena formación y sobre todo menos reglamentos y más libertad. Y sobre todos estos puntos podría alargarme, pero no tengo tiempo. En este entorno podemos fomentar la cultura del emprendimiento. Podemos crear un entorno donde las empresas más pequeñas puedan prosperar, crecer, creando más empleo y generando más actividad económica. Pero el emprendimiento no tiene que ver solo con el crecimiento económico, también tiene que ver con el desarrollo humano y creando un entorno donde los empresarios puedan prosperar, donde podamos empoderar a las personas para controlar sus vidas, podremos crear nuevas oportunidades con más movilidad social y con sociedades más equitativas. De esta manera, el emprendimiento será un motor para el desarrollo de los ciudadanos y la senda adecuada para la prosperidad y el bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rob, por este tan inspirador mensaje, ¿no? Porque a pesar de haber visto todos los inconvenientes que llevamos viendo durante todo este mandato y que han sido denunciados por nuestro grupo de manera constante, ¿no? Pues hay que seguir intentándolo, ¿no? Y ahí estamos. Es verdad que vemos las incoherencias de las estrategias de la Unión Europea, ¿no? Como la estrategia industrial, que tímidamente pretende fomentar una economía, pues se ve completamente contrarrestada con el Pacto Verde, que viene a dejar a nuestras empresas en no poder ser competitivas, ¿no? Pero me ha gustado especialmente cuando te has parado en la necesidad de desarrollo del emprendimiento como desarrollo humano, ¿no? Porque es verdad que si ahogamos el emprendimiento, ahogamos la capacidad de las personas de ser libres, de cumplir con su vocación, de sentir esa llamada de los talentos naturales que tiene para compartirlos con la sociedad.
Y hago este parón porque sé que hoy aquí hay muchos jóvenes emprendedores y bueno, pues que esa llama que tenéis en vuestros corazones por emprender, por responder a una vocación, pues que nadie os la apague, ¿no? Luego tendréis oportunidad de hablarla y tenemos a personas aquí que espero que sean también pues, fuente de inspiración para vosotros. También antes de seguir con la siguiente experta, la profesora Jacqueline O'Hale, deciros que pues un poco para intentar invitar al ambiente relajado de compartir ideas y también por las horas que son, que aquí en Europa son las horas del almuerzo, hay a vuestra disposición pues algo de picotear, o sea que sentiros libre de levantaros. Siento para los que estéis viendo el programa online, a lo mejor sí que podéis acercaros a la cocina, pero aquí los que estamos aquí sí que podéis acercaros a coger algo y así, pues de alguna manera hacemos este espacio pues también una comida de trabajo. Pues en tercer lugar voy a dar la palabra a la profesora Jacqueline O'Hale. Jacqueline es licenciada en Economía Política por la Universidad de California, Berkeley, y diplomada en Lengua y Cultura Española por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por haber mostrado interés por nuestra cultura, ¿no? Además, pues su gran conocimiento de España hace que sea casi como en su casa, ¿no? Como su país, y es una más. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica y de comunicaciones en las áreas de consultoría de negocio, estrategia y ventas. Es profesora de Acton MBA, ha creado por grandes emprendedores para nuestros emprendedores. Es especialista en ciberseguridad, plataformas de comunicación móvil y emprendimiento, precisamente el tema que nos ocupa hoy especialmente, ¿no? Jacqueline tiene el reto de exponernos ante la situación tan poco propicia que se ha descrito hoy tanto por Rafael como por Rob, cómo se puede hacer para que, o qué podemos hacer quizá, sabiendo que estamos en el Parlamento Europeo, que estamos en un Parlamento, qué podemos hacer los políticos para generar oportunidades para el emprendimiento, para poder generar ese empleo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, pues con la experiencia que tú tienes, si nos puedes dar ejemplos de tú que conoces mejor que nadie, qué podemos hacer para hacer propuestas o medidas legislativas? ¿Cómo podemos hacer desde aquí en el Parlamento Europeo para fomentar el emprendimiento? Muchas gracias. Bueno, I'm really actually. La verdad es que estoy encantadísima de estar aquí y encantada de ver a tantos jóvenes. Y es una de mis misiones. De hecho, yo he sido empresaria, nunca me voy a meter en política, así que puedo decir realmente lo que pienso. Y estoy encantada de que los dos copanelistas que están aquí conmigo coincidan en sus opiniones. Y bueno, yo tengo aquí una serie de normativas que afectan a los empresarios, a las pymes y demás. Y la verdad es que tienen un informe buenísimo con unas estadísticas fantásticas. A ver, ¿de cuándo es esto? De 2017, que hablaban del 90% de los empleos o los generan las startups y las pymes. Y bueno, yo la verdad es que iba a decir, bueno, en Bruselas se come chocolate y poco más. ¿Saben cuál es el problema? Lo han medido todo. Tienen a gente muy válida, muy inteligente, que ha hecho su trabajo con sus estadísticas, sus numeritos y demás. Pero bueno, la verdad es que todavía queda tela por cortar aquí, ¿eh? Y bueno, he empezado a echarle un vistazo a todo esto y bueno, da la sensación de que ya está todo hecho, pero me han pedido que venga aquí a hablar de políticas exitosas. Y es complicado, ¿eh? Porque es como el zorro que no va a vigilar el gallinero. No tiene sentido. O un alcohólico que haga el inventario de un bar y que se idee otro sistema de contabilidad. Yo creo que aquí el señor Ross ha dado en el clavo con lo primordial. La clave es la libertad. Ya lo dijo Ronald Reagan. Lo peor que puede escuchar un empresario es alguien que venga y le diga: vengo del gobierno, ¿cómo te ayudo? Por eso, yo lo entiendo, hay una serie de limitaciones, es una institución
que es complicadísima y muy intrincada, pero las cosas se van a complicar. No sé, sí, sacan de la manga más políticas y esto nos va a complicar las cosas porque han dicho una serie de cosas, han sacado sus estadísticas, han medido el efecto de sus políticas y estaría bien que acabáramos con todas estas políticas y para mí acabar con los reglamentos sería fantástico y no solamente en Bruselas, yo creo que en Estados Unidos también estaríamos felicísimos, ¿no? Word for it in English. En inglés no tenemos una palabra para ello, pero deberíamos también quitar políticas, que la gente fuera libre para pues seguir sus sueños, que hubiese pues un campo de juego igual para todos más o menos. Entonces es cuando se produce esa magia. Pero en estos momentos, pues lo que tenemos es una pirámide invertida y tenemos, pues nada, a un pequeño emprendedor como yo. Hago todo lo que puedo en el MBA en el que soy profesora para inspirar a nuevos emprendedores. Y luego, claro, encima tienes un montón de reglamentación en tu sector, la legislación estatal. Luego tenemos el nivel o supranacional de la web, con lo que tienes todo esto encima y al final, pues ¿qué pasa? Intentas equilibrarte y todo se cae. Soy uno de los pocos que soy de California y que, bueno, me hubiese podido quedar en California, pero no, decidí crear mi empresa en España. La gente cuando lo cuento creen que miento, pero es verdad. Bueno, esta conferencia me inspira mucho y los que estáis aquí también, porque los gobiernos, como las empresas, están hechas o están compuestas de personas. Y no aquí en esta sala, pero en general son personas que están totalmente anonadadas por tanta burocracia. Con lo que, en fin, voy a intentar no repetir lo que mi copanelista ya ha comentado. Pero, a ver, incluso antes de que lleguemos a la pyme o al emprendedor, antes tenemos que arreglar la economía. Pero no debemos arreglarla. Lo que tenemos que hacer es liberarla. Ya lo decimos que una buena marea pues hace que todos los buques acaben flotando. No todos, algunos van más rápido, flotan mejor y se quedan con la parte del león. Pero si la economía funciona bien, si hay crecimiento, si hay gente inspirada, hay un buen nivel de educación, eso es clave para poder ser un buen empresario o empresaria. Para que, hombre, que no seas como un delincuente, el empresario, ¿no? Que estás allí para explotar a la gente. Y ya está. Hombre, el mejor programa social del mundo es tener un buen empleo. En fin, me cuesta aceptar esa cultura de la educación. En fin, no en toda Europa. Yo básicamente hablo de España. Pero hay una gran diferencia porque la educación empieza en casa. Una madre española, no todas, cuando el profesor dice, ¿sabes la respuesta a esto? La madre americana lo que le dice es, levanta la mano y sé el primero en responder. Y el niño dice, ¿y si no sé la respuesta? Hombre, pues nada, entonces le dice la madre americana, hombre, es que hubieses debido estudiar más y entonces hubiese sabido la respuesta, ¿no? No. En cambio, en España pues se diría, no levantes la mano, porque si no sabes la respuesta, imagínate tú la vergüenza si no aciertas. Porque si no, también te van a llamar sábelo-todo si aciertas, con lo que realmente creo que ahí empieza el problema. Cuando la gente dice que son globalistas, digamos, o globalizadores, yo creo que hay entre los jóvenes una energía en común en todo el mundo, que ellos ven las oportunidades gracias a la tecnología
y quizá pues se fían menos de los medios de comunicación tradicionales, películas o libros que a lo mejor pues no les vayan por el camino que quieren emprender. Bueno, yo creo que esto es optimista. Son cosas pequeñas, pero bueno, hagamos que puedan dar dinero. Yo, en fin, compro acciones y me dicen, ¿por qué no las vendes? Digo, no lo voy a hacer, no puedo, porque es que el gobierno no se lo merece, si vendo las acciones, ¿no? Pagar los impuestos correspondientes. Bueno, independientemente pues, de que cuando tú inviertes en acciones en una empresa tampoco es que influyas mucho, menos que seas directivo. Todo esto implica un sacrificio enorme. No todo el mundo puede ser empresario. Mucha gente no debería ser empresaria, para tener una economía y una sociedad funcional hace falta muchos tipos de personas. La gente tiene que tener la libertad de escoger. Y los que decidan ser empresarios, pues hombre, hay que alentarles a que lo sean. Hay que alentarles culturalmente, con menos barreras. Mi colega ha hablado de algunas de estas barreras, yo hablaré de otras también. Y después lo que necesitamos es un campo de juego igual para todos, en términos de comunicación, para que uno sepa lo que es real. La inflación transitoria, ¿es algo real? Bueno, hubo una institución, un experto que dijo que así era. Hombre, es ridículo. Tenemos un círculo vicioso, por lo tanto, del cual mucha gente no es consciente, sobre todo si no estás en el sector financiero. Yo estoy fuera de ese sector, pero durante décadas ha habido ahí un círculo vicioso de bancos centrales imprimiendo dinero, dándoselo a los bancos dándoselo al gobierno y el gobierno diciendo que se imprima más dinero para estimular la economía. En fin. ¿Qué se estimulaba? La economía, ¿no? Se estimulaba la bolsa y algunas aventuras arriesgadas. Ahora el capital va a ser mucho más caro. Muy bien, me parece bien. Eso es una oportunidad. Los que estén preparados y dispuestos a invertir, pues podrán hacerlo. Con lo que, bueno, esto es una batalla institucional, diría yo. Dejemos de imprimir dinero para devaluarlo en distintas divisas y centrémonos en dejar que las grandes empresas, las corporaciones, lleguen mucho más lejos de lo que han llegado los bancos centrales. Yo tampoco soy una gran fan de ellos. Y luego, en general, las instituciones políticas no deberían dictar nada, porque es que no funciona. No deben decidir en qué sectores o en qué áreas, no. Para tener crecimiento hace falta energía segura, barata. Tener un marco reglamentario transparente, por lo menos, para que sepas a qué atenerte. No puedes financiar empresas y luego poner condiciones. Te doy este dinero, pero tienes que invertirlo aquí. Y tienes que crear tanto empleo. Porque una de las consecuencias inesperadas de esa actividad legislativa es convertir a la empresa en algo insostenible, no viable, que no gane dinero. Entonces, venga, vamos a imprimir más dinero, vamos a seguir dándole dinero, eso no funcionará. Bueno, entonces tenemos a los que están haciendo pasillos para que les den ayudas y subsidios, ¿verdad? Cuando, en fin, se me acaba el tiempo, me avisas. ¿Qué puedo ofrecer yo a los expertos y a los políticos del Parlamento Europeo? Bueno, voy a pasar al nivel concreto, con algunos ejemplos. Tengo muchísimos más, pero voy a plantear estos. Uno por el lado del capital, porque tendremos una nueva inversión. Algunos tienen suerte, su familia tenía dinero, los hijos de Warren Buffett, pero luego la mayor parte de la gente necesita capital, no para la idea, no para tener la idea, sino para ir avanzando y para ir creciendo.
el momento de crecer hace falta capital. Yo he hablado con algunos fondos de capital riesgo y, a ver, es el activo más líquido que existe. Es el que en menos tiempo y de manera menos dolorosa te permitirá ganar más dinero. Yo hablé con 3 personas de este sector y todos dijeron: nunca voy a invertir o iniciar un fondo en Europa. Dicen, nada lo justifica. Tenemos el tema de antiblanqueo de dinero, por ejemplo, otras normativas muy onerosas, y luego está el tema de la debida diligencia. Yo puedo ir a Delaware y online poder realizar ese pequeño trámite de la empresa en un día. Aquí puede implicar semanas, meses, implicar a expertos, juristas, abogados. Aquí se habla del streamlining, de homogeneizar políticas en España. Y pregunté a un empresario al respecto. Dice, ¿te has leído la ley? Y me dijo, no, porque es algo que ha escrito el gobierno y yo no tengo tiempo para leerme cosas que haya redactado el gobierno. Yo he pasado por la biblioteca aquí y hay muchísimos estudios sobre muchísimos temas. Y yo pensé, ¿quién tiene tiempo de leerse todo esto? Los empresarios seguro que no tienen tiempo para ello. Imposible. Yo ni siquiera pues tuve tiempo casi para leerme los títulos, ¿no? Es que no hay tiempo para ello. Con lo que estas cosas tan fantásticas que se hacen aquí para homogeneizar todo al nivel europeo y el nivel estatal, pues creo que al final eso no acaba filtrándose en el resto de la sociedad, o lo hace a un ritmo lentísimo. Con lo que, venga, ejemplos más concretos desde el punto de vista del capital. Sí, tenemos la Comisión de Valores. Eso es una entidad, un ente en todos los países. La Comisión del Mercado de Valores, ¿no? Hablando de grandes mercados. Bueno, si tienes que ir a cada uno de ellos y ver lo que te exige la Comisión de Valores de cada mercado, en fin, si te consideras pues un asesor financiero, tienes que registrarte, en fin, algo muy invasivo. O sea, piden tal cantidad de información sobre ti. No es que la pidan, te la exigen. Con lo que, ¿cómo luego tienes tiempo para hacer tu trabajo, no? Con lo que la verdad es que no encontrarás muchos inversores con ese dinero para dártelo. España tiene un clima fantástico, es un sitio fantástico para vivir, pero Silicon Valley hay cosas que arreglar. No puedo hablar en concreto de otros países, pero luego el tema de los notarios. La mayor parte de los fondos, a menos que seas un fondo institucional enorme, que puedas literalmente, como BlackRock, ¿no? Pues imponer tus condiciones directamente. Si no eres una mega empresa, pero tienes un grupo de expertos sólido, 5 o 20, en fin, que gestionan ahí centenares de millones. Pero no tienen tiempo para ir volando por Europa y decir, mire, vale, aquí llego a este país, soy yo, tengo que firmar aquí, ir al país siguiente, lo mismo. En Estados Unidos, todo el mundo es notario. Cuando tienes una responsabilidad fiduciaria en una operación, en fin, para saber que cualquier acción o título pues no está ignorado, lo que sea. En cuanto a identidad y firma, si la gente tiene que desplazarse por toda Europa para firmar, a ver, en la época actual yo creo que eso no es necesario, ¿no? Desplazarse físicamente. Eso es un problema. La política fiscal. Esto es obvio. Vamos, no voy casi ni a entrar en ello.
un ejemplo. El ámbito fiscal, pero en un ámbito distinto. O sea, cuando tienes que contratar a alguien. Cuando quieres contratar a alguien, tengo varios ejemplos también. Ahí, como empresario, tienes que pagar al gobierno por los empleados a los que das trabajo. En Estados Unidos, eso es alrededor de un 16%, más o menos, entre 15 y 16%. En el Reino Unido, bueno, en Estados Unidos, de acuerdo, en el Reino Unido ya son 22%. Y en España, no es que le tenga manía a España, es que se lo conozco mejor, 48,5%. ¿Quién quiere contratar en España entonces? Me encanta España, mi marido es español, son la mejor gente del mundo, pero si tienes que pagar ahí más del doble que en otros sitios, pues en fin, no lo incentivan. Acaba pagando el empleado y pagas tú. Claro, eso deberías poder dedicar ese dinero a tu propia empresa, a tu sueño empresarial. Luego, en fin, además está el tema de contratar y despedir. Eso también está incluido en el estudio. Y luego, el IVA famoso. Es una locura doble además cuando empiezas tu empresa. No solo tienes que pagar lo que tengas que pagar donde estés, 20 y pico % del IRPF, pero el Estado te dice, no, tú no lo pagas, pero lo paga tu cliente. O sea que al final lo está pagando el cliente el IVA. Entonces el cliente te lo da a ti, tú se lo das al gobierno. Es un porcentaje enorme. En mi negocio, que conozco bien, pues bueno, cuando las cosas van bien, el margen de beneficios es del 6%. Hombre, un 20%. Busquen a alguien que con su dinero, con unos fondos, le dé un 20%. Pero es que además, cuando la gente no paga su factura o la paga tarde, pues tienes ahí esa factura que a lo mejor a ti no te han pagado todavía, pero tú, como la has facturado, independientemente de que hayas cobrado o no, tú tienes que pagar los impuestos que toquen de esa factura por haberla emitido simplemente. Con lo que, francamente, eso es dolorosísimo, ¿no? Luego tenemos todas las políticas sociales. En fin, que las intenciones son muy buenas. Voy a dar algunos ejemplos concretos para que veáis lo que quiero decir. Estas políticas bien intencionadas, en fin, conozco a alguien que es un experto absoluto en una gran empresa, que dejó la empresa y, pues, como estaba tan especializado en lo suyo, pues no encontraba trabajo. Un programador muy especializado, etc. Bueno, pues nosotros hicimos un proyecto y dije a mi responsable, hombre, contrata a este señor. Tendremos que formarle, porque para este proyecto, pues, no es útil. Pero bueno, lo formaremos, será bueno para él, será bueno para mí, a ver qué sacamos de ello. Yo estaba encantada, porque vi que si contratas a alguien que lleva desempleado mucho tiempo, pues entonces pagas muchos menos impuestos del salario. Pensé, bueno, pues fantástico. Me senté con él y le voy a decir, mire, a ver, claro, usted, pues lo que vale en el mercado puede ser otra cosa, pero nosotros, su valor para nosotros es este, ¿no? Prometo que no le voy a explotar. Bueno, pero estuvo agradecido. Dice, gracias por la oportunidad. Y cuando mandé los papeles a personal, me dijo, no puedes contratarle. Dije, ¿cómo? No puedo firmar el contrato. Y dice, no, porque tiene título universitario y además está en el convenio de la metalurgia, con lo que
tienes que pagarle como mínimo el doble a este señor si quieres contratarlo de esta manera. Dice, oye, pues que yo le dije, es que este señor no vale el doble. Bueno, pues si no le pagas eso, pues no puedes contratarle. Bueno, le puedes llamar analista de entrada de datos y ahí tendrás que pagar menos. Bueno, pues hablé con la persona y dije, mire, oiga, ese es tu país, no el mío. Si quieres, pues cambiamos ese nombre y vale. Dijo, de acuerdo, voy otra vez al jefe de personal y digo, bueno, ¿y la seguridad social qué? Pues no puedes tampoco, porque eso solo podrás tener esa ventaja si le haces empleado fijo. Porque si no, en el momento en que, en fin, no le hagas trabajador fijo, tendrás que pagar todo lo que te has ahorrado antes en seguridad social en él. Dice, es una locura, una locura. Con lo que ahora entiendo por qué, le dije, ahora entiendo por qué llevas tanto tiempo desempleado. Estás muy cualificado para otras cosas, no para lo que necesito, pero la razón por la que no te acaba contratando es lo que me ha pasado a mí. Al final, bueno, la cosa funcionó bien. Pero en cuántos miles de casos no. En fin, esta reglamentación pues tenía buenas intenciones. O sea, es gente valiosa, que sabe muchas cosas y lleva mucho tiempo parada y quieres pues que vuelva a incorporarse en el mercado de trabajo, o jóvenes que empiecen en el mercado de trabajo también. Pero, digámoslo claro, lo mejor sería que todo esto se pudiera producir sin ningún tipo de regulación o de reglamentación. Con lo que, bueno, puedo utilizar muchos más ejemplos. Stupid. Hay reglamentos que son realmente estúpidos. Y además que son muy dolorosos, que perdemos mucho tiempo y dinero. Por ejemplo, en la evaluación de riesgos laborales. Hay una serie de profesionales que lo hace, o gente en la empresa, tienen que hacer una serie de auditorías y qué sé yo. En fin, en una empresa de construcción yo entiendo que haya normas distintas que en una empresa informática. Es que es normal, ¿no? No sé, por ejemplo, en una empresa informática lo mucho que te puede pasar es que te cansen los ojos de mirar la pantalla todo el tiempo. Y todo eso lleva mucho tiempo. Estamos hablando de cultura. No sé. Si una persona es muy decidida, muy determinada y quiere abrir una empresa o tomar el relevo a otro empresario, bueno, va a pensar en ¿se puede despedir a alguien o no? En fin, pero no, lo que hay que mirar son las carpetas, ¿no? No sé. Y luego está el tema de los registros, ¿no? Con las personas que hay. Y registros físicos donde se tiene que recoger las personas que cuando fichan, cuando salen, todo eso es una nueva norma. En fin, sea como fuera. Y hay que hacerlo porque nos obliga el gobierno. Qué remedio, ¿no? Pero no tendríamos por qué hacerlo. Y luego, no sé, a ver, otros ejemplos. El tema de la certificación. Los reglamentos sobre certificación, son el juguete favorito de las grandes empresas. Cuando preguntamos, bueno, los lobbies de estas empresas son enormes. Da igual la empresa que sea. Es verdad que están las tecnológicas, pero están todas en realidad. Y la verdad es que se quejan en el sector financiero, pero a los que cortamos el bacalao, pues nos encanta el reglamento. ¿Por qué? Porque así tenemos digamos un coto vedado, ¿no? Donde no entran nuevos, porque, bueno, si no hay capital no se puede crecer, ¿no? O si no hay personas de una misma cultura, pues entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se vende. Porque es complicadísimo luchar contra eso, tal y como está montada la cosa. Ahora, entonces yo estoy prácticamente convencida de que con la energía aquí vamos a empezar a acabar con esto. Y yo creo que la gente ahora cada vez es más consciente, porque durante mucho tiempo
de alguna forma íbamos un poco con el piloto automático, ¿no? Y como nos obligaba el gobierno, pues había que hacerlo. Pero es que el mundo se está desmoronando. Nunca hemos visto a Estados Unidos, a Europa y a China inmersas en una recesión como ahora. O sea que las cosas se están poniendo feas y la falta de capital, que tiene valor intrínseco, es una llamada de atención enorme. Y yo estoy encantada de formar parte de las personas que inspiran y que van a hacer algo interesante con esta situación en la que nos encontramos. En fin, a ver, tenía aquí una lista de temas que quería tratar, pero creo que lo voy a ir dejando. Y quisiera decir, a ver, yo creo que el tema es ver qué hacemos con el tema de la conformidad, porque tampoco queremos que la gente venda productos dañinos, para el consumidor. No podemos vender iniciativas cuando es una estafa, ¿no? Lo que queremos es que haya una cierta conformidad, hay una conformidad básica que está ahí y que es impepinable, pero no todas estas normativas. Me parece que esto es una excusa para una serie de personas para llenarse los bolsillos. Por eso hay que acabar con todo esto. ¿Y qué soluciones propongo? Bueno, pues yo creo que tenemos algunos ejemplos positivos. Por ejemplo, cuando hablamos de los mercados más grandes, es verdad que está Europa, pero Europa no es un mercado. En realidad, por ahora, son varios mercados, ¿no? Y hay algunos países que lo han hecho muy bien y que son pequeños. Estonia, Singapur, Israel. Estamos hablando de países pequeños. Yo cuando era más joven, también Países Bajos era un buen ejemplo. Y no por que hubiera muchos empresarios pequeños, sino porque tenían multinacionales un poco por todo el mundo. Y yo siempre tenía a compañeros de clase holandeses. O sea, que son aspectos que podemos examinar. Están las iniciativas fiscales, hay una serie de ventajas económicas que podríamos buscar y esto nos daría para toda una conferencia, así que no me voy a aventurar en estos temas, pero lo que sí que quería mencionar antes de terminar, a ver, era esto, que os encuentro el papel. Tenemos una fundación Heritage, que es una fundación, un think tank americano que hace un trabajo excelente y acaban de publicar, este lunes pasados, el índice de este año de la libertad económica. Y la libertad económica es la prueba de algodón, independientemente de las teorías que salgan de las universidades y de todos estos think tanks. Yo lo que digo es que a nivel práctico, y como soy una americana, esto es lo que ha llevado a la prosperidad y en el éxito desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ahora estamos a punto de acabar mal, pero todavía no estamos mal del todo, ¿eh? Desgraciadamente, el titular de este informe era que la economía mundial ahora ya no es libre, mayoritariamente. Tenía libre, principalmente libre, más o menos, poco libre o nada libre. Y bueno, es un informe muy interesante, les animo a echarle un vistazo. Tampoco hay por qué estar de acuerdo con el informe. Ellos miden la libertad económica en 4 categorías. Luego hay alguna serie de subcategorías: Estado de Derecho, reglamentos, impuestos y mercado abierto, fundamentalmente, ¿no? Y la verdad es que para mí es clarísimo. Y podemos comparar economías con gráficos. Y si están pensando en abrir una empresa, contratar a alguien, está muy bien, porque es clarísimo.
Y bueno, por lo menos tenemos ya una idea. Luego podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que es una fuente de información muy interesante. Y lo he mirado así un poco por encima, pero estaba examinando, por ejemplo, el caso de Europa y las distintas regiones, y Suiza es el único país que tiene una economía libre, verdaderamente libre. Luego está Países Bajos, que no están mal, están entre los 10 más importantes, con Estonia y con los países nórdicos y con Alemania. Y mi país estadounidense está en su punto más bajo. Desde 1995 estamos en el número 25 después de Chile y de los Emiratos Árabes Unidos. Da miedo, ¿eh? En fin. Como decía, ahora estamos al borde de algo. Hay una oportunidad. Las cosas nunca habían estado tan bien porque tenemos mucho terreno ganado en materia de libertad. Y antes de que llegara la pandemia, la pobreza, las emisiones, la reforestación, todos estos temas que preocupaban a las instituciones, parece que todas estas cosas están mejorándose. Porque cuando la gente avanza, con pocos reglamentos o con menos impuestos o con energía más barata, se plantea, pues con esto estoy mejor en mi entorno, con mis pares, en mi comunidad, en mi país, y esto va solo. Pero va solo si hay libertad económica, porque si dedicamos todo el tiempo a rellenar impresos, a buscar subvenciones, a explicarle la vida a una serie de agencias, las cosas son complicadas. Y bueno, simplemente quería leer algo que no he escrito yo, pero lo he visto esta mañana y he pensado, está bien para acabar. Mi presentación es de Kim Roberts, que es el presidente de la Heritage Foundation. A mi edad, y visto lo he visto, y la verdad que he estado fantástico, porque he vivido los años de oro para empezar empresas. Ahora él nos dice, el mundo y América están en una encrucijada y tienen que elegir entre la senda estrecha de la autogobernanza, la dignidad humana, o la senda ancha de una economía llevada por una élite empresaria que no asume sus responsabilidades y donde no hay disenso, y hay una senda que lleva a la prosperidad y la otra a la ruina. Así que aquí la Unión Europea, los distintos gobiernos, los economistas, los grandes bancos y los empresarios más jóvenes, los innovadores, se tienen que plantearse todo esto, y yo creo que todos juntos sacaremos algo muy bueno. Muchísimas gracias, porque la verdad que ha sido un up and down de emociones, porque tengo que decir que si hay algo que es característico de este mandato es que, igual que la palabra familia es prácticamente ausente, la palabra economía también está mal visto en Europa. Ya no ni siquiera la línea sobre economía, ¿no? Está mal visto hablar de economía. Fijaros en cuántas veces en los grandes discursos de apertura del Pleno se habla de economía. Es que casi nunca, ¿no? Estamos entretenidos en otro montón de temas que no siempre generan prosperidad, pero la economía está visto como algo casi como pervertido, porque no se entiende que la economía tiene un fin social. Se ponen por delante los fines sociales, pero sin entender que para poder proporcionar esos beneficios sociales tiene que haber una economía detrás, ¿no? Tengo que decir que yo me he entristecido, ¿no?, cuando has contado pues lo poco atractivos que resultamos nuestro mercado europeo para invertir, ¿no? Y es verdad que ha sido a lo mejor un jarro de realidad, pero tenemos que ser conscientes que Europa es o era el entorno ideal para vivir y crecer, ¿no? Porque
porque somos herederos de una cultura donde cada persona podría desarrollar todo su potencial como ser humano. Teníamos, ¿no? Porque es decir, los valores europeos, pero ya está claro que no son los de ahora, no son diferentes. Los valores anteriores, ¿no? Los del humanismo cristiano, eran un modelo de éxito y felicidad, un equilibrio entre derechos y responsabilidades, ¿no? Pero nos estamos empeñando en inventar problemas, ¿no? En inventar problemas que hacen pues, que el inversor pues, no tenga ganas de venir, ¿no? Las instituciones, la realidad es que no están ocupadas en limitarse a generar el ambiente de prosperidad y de desarrollo para la vida de los ciudadanos, para que podamos pues generar nuestro trabajo, nuestro sustento, con el esfuerzo de nuestro trabajo, nuestro sustento. Y es verdad que he tenido que decir que me he reído, ¿no? Con los estudios, porque es verdad, y esto la señora Rafalska estará de acuerdo conmigo, ante cualquier problema hay que hacer más estudios, hay que recoger más datos, pero tienen que estar bien estructurados. Y como tú dices, ¿quién se lee esos estudios? Si es que no da tiempo ni a leer los títulos, como has manifestado, ¿no? Pero que también es verdad que ante cualquier problema, ¿qué se proponen? Nuevas regulaciones, pero nuevas regulaciones sobre las regulaciones que ya había, ¿no? Y claro, es verdad, como has comentado, las grandes, las muy grandes, solamente puedes cumplir con todo, ¿no? Es una pena porque regular es bueno, como has comentado, pero cuando las regulaciones dejan de tener coherencia, pues solamente están generando, pues, ahogando y también pues, generando muchísima inseguridad jurídica, porque algo que no ha salido es la variación de regulaciones, que es muy constante, ¿no? No solamente hay muchas regulaciones, sino que cuando alguien confía hace una inversión pensando que va a tener una regulación, van y la cambian. Y entonces eso pues hace otra cosa que has expresado muy bien con el ejemplo de levantar la mano, ¿no? Y es el miedo de emprender que hay en Europa, ¿no? Por estas cosas, ¿no? Por el exceso de regulación, porque te las cambien, porque la economía no es algo que esté bien visto. Y entonces, bueno, al final es verdad que nunca se estimula, ¿no? En la Comisión de Empleo, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esta comisión, pues me vino el ejemplo muy gráfico de un tren, ¿no? Y la sensación que tienes en la Comisión de Empleo es que ven a las personas, a los ciudadanos, como vagones en un tren. Que ellos es una máquina y las personas son vagones, ¿no? Que tienen que dejarse llevar. ¿Es dónde vamos a colocar las nuevas capacidades? Aquí. Son, en vez de entender que las personas que tenemos que ser todas máquinas, ¿no? Y entonces, claro, para ellos son importantísimos porque tienen que organizar todos esos vagones, que son todos nosotros, pero claro, organizando nuestras vidas. Por eso nos parece interesante, señora Rafalska, que puedas extraer las conclusiones de esta jornada, ¿no? Como alguien que tiene muchísima experiencia. Ahora voy a empezar a contaros pues, todo su currículum, porque es realmente impresionante. La señora Rafalska es eurodiputada de Polonia por el Partido Ley y Justicia desde 2019, además de ser coordinadora del Comité de Empleo y Asuntos Sociales. Es miembro sustituto de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Pesca. Entre 2015 y 2019 fue ministra de Familia, Trabajo y Política Social en el gobierno de la primera ministra Beata Szydło y luego de Mateusz Morawiecki. En concreto, es responsable de la puesta en práctica de los distintos programas de Polonia en la protección de la familia, como por ejemplo el de programa Family 500+. Ha sido diputada del Parlamento polaco en las legislaturas sexta, séptima, octava y miembro de las comisiones de Política Social y Finanzas Públicas. También ha sido senadora de la sexta legislatura, resultada elegida presidente del Comité del Senado para el Gobierno local. En 2016 y 2017 fue secretaria de Estado en el Ministerio de Trabajo y Política Social. Anteriormente fue consejera de profesora universitaria y director del Departamento de Asuntos Sociales de la Oficina de la Región de Lubuskie. Elżbieta está casada y es madre de 2 hijos y más recientemente abuela de 5 nietos. Solemos compartir fotografías, yo de mis hijos y ella de sus nietos. Muchísimas gracias, Rafalska. Estamos deseando escuchar las conclusiones que puedes extraer de la jornada. Gracias. Witam Państwa bardzo serdecznie. Muy buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar hoy aquí esta tarde con todos ustedes. La verdad es que el reto que tengo por delante es mayúsculo, porque tengo que resumir estas ponencias interesantísimas, además muy apasionadas. La verdad es que he aprendido muchísimo.
Estaba tan pendiente de sus palabras que casi me he olvidado de que tenía que hacer las conclusiones. Gracias a Margarita por su pasión. Gracias por el trabajo y la dedicación que pone en la Comisión de Empleo. Gracias por el trabajo que haces en el empleo, también ofreciendo una óptica y un punto de vista distinto. Y luego otra cosa, por el tema que planteaba Margarita, y también conociendo a Margarita, sé que es muy importante para ella y para nosotros el tema de la familia. Es un tema que hemos abordado, ¿no? De alguna manera, los aquí presentes. Y es de alguna forma sencillo. La Unión Europea es demasiado burocrática, hay demasiadas reglas, está demasiado centralizada, las normas son demasiado complejas y enrevesadas. Además, obstaculizan el crecimiento económico, limitan la creación de empleo y por eso necesitamos un nivel de armonización bajo. Necesitamos normas sencillas. Y esta burocracia es el obstáculo fundamental, porque esta burocracia nos impide poder llevar a cabo actividades económicas dignas de ese nombre en Europa. Zagadnieniem jest to, co było w pierwszym Otro de los temas que se han comentado más es el que ha comentado el primer profesor que ha hablado. Es que no existe un entorno favorable al emprendedor, no se le respeta, no existe ese entusiasmo, esa moda que sí existe en Estados Unidos, lo que nos presentaba la otra oradora, cuando decía que en un solo día puedes tener perfectamente iniciada una empresa y lanzada una empresa. No se perjudica el espíritu empresarial, al contrario, a los jóvenes se les educa en emprendimiento y eso es muy importante. Nuestros países también deberían seguir este mismo ejemplo. Por ejemplo, creando este conjunto de valores, esta valentía necesaria para lanzarse a crear una empresa. Otro reto muy importante al que nos enfrentamos es el del empleo. La diferencia clara entre los dos países es que Europa, habida cuenta de su demografía, pues es un continente que está envejeciendo. En función de los países, la situación es distinta, pero hay problemas para encontrar trabajadores en determinados sectores y este es un problema que va a ir a peor. Debemos pues preguntarnos lo siguiente: las diferencias que existen en el coste del empleo, en los costes del empleo, ¿cómo se explican? En fin, esos costes laborales que pueden ser del 12-13% o que pueden llegar al 50% casi. ¿Por qué esa diferencia tan enorme en los costes laborales? Bueno, en ese sentido hay que plantearse si a veces tiene sentido realizar o plantearse ciertas iniciativas. Además, luego tenemos todos los aspectos de ayudas que luego llevan determinadas condiciones impuestas. Eso falsea la competencia también. A veces esas ayudas pueden hacer más daño que beneficio a la economía. Entre los problemas que se han citado también está el problema de la política fiscal. Aquí también existen diferencias entre países. También luego se ha hablado de la protección de los datos personales. Y cuando se ha hablado de política fiscal, la buena es que cree estabilidad, una que cree estabilidad y que cree perspectivas favorables al emprendimiento.
Y uno de los temas más importantes que también se han mencionado a lo largo de esta sesión. El tema de la libertad, de la libertad económica como fuente precisamente del éxito. También lo comentaba nuestro colega europarlamentario, que tiene experiencia como emprendedor. Él es precisamente el que ha insistido más en el tema de esa libertad. La interviniente, la profesora, también lo ha comentado. Bueno, toda esta libertad se ve cortada y limitada por todas estas normas. Señora profesora, voy a polemizar ahora un poquito. Usted empezó su intervención comentando que, bueno, yo soy una mujer que se dedica a la economía, soy empresaria, pero que nunca entraré en política, decía usted. Hombre, a mí me encanta que Margarita y Ross estén en política. Gente que conoce cómo funciona la economía, que tienen experiencia con la economía, que entienden lo que es ser empresario o empresaria. Estas personas son indispensables a la política, porque pueden luego ayudar a crear normas que estén al servicio de las empresas, normas que no sean tan complicadas y difíciles de aplicar como las actuales. Yo tampoco quiero aquí ahora abrir la caja de Pandora hablando de todos los riesgos y obstáculos que impone la Unión Europea a las empresas, porque nuestro colega Ross ya lo ha comentado exhaustivamente. Pero sí creo que puedo decir que un debate abierto como el de hoy, con este intercambio de opiniones, con un debate tan apasionante, y podríamos hablar también de otros límites que existen, la crisis económica, la guerra en Ucrania. También hemos hablado de economía verde. Pero bueno, claro, tenemos tiempo limitado, con lo que no podemos hablar de todo. Con lo que gracias a todos por su participación. Felicidades por las fantásticas presentaciones. Somos eurodiputados que trabajamos en distintas comisiones, con lo que seguramente vamos a utilizar esta información recogida hoy aquí en nuestro trabajo en el Parlamento Europeo y en nuestros países. Con lo que muchas gracias